De todo. De todo, total. De En serio, acuerdo. se están tirando con de todo y quien nos lo va a explicar, porque a él le encanta que se tire con de todo, porque tiene laburo, tiene para explicar cosas. ¿Cómo yo- se yo ríe soy la feliz. carita que pone? Él es feliz, pone cara de feliz cumpleaños. ¿Qué Yo tiene? cumplo años, no usted. Pero- No ponga cara de feliz Y cumpleaños. pero hay semana de rosca. Sí, a full. Sobre todo en diputados, sobre todo mañana, Sí. que pasan cositas, veremos. Venimos charlando de esto hace largo tiempo. Ya no recuerdo y ustedes me van a saber decir bien qué día fue la marcha universitaria. 23 de abril. Sí, un mes, ¿no? un Sí. mes y una semana. Sí. 15 años. 15 años. Sí, hace 15 años. Claro, fue de 23 de abril de qué año. Claro. Éramos tan jóvenes. Porque hay que remontarnos a esa fecha para hablar de lo que va a suceder en el día de mañana Claro. en el Congreso de la Nación, específicamente en la Cámara Baja en Diputados, porque se van a retomar los proyectos de reforma jubilatoria, financiamiento educativo, tanto universitario, y FONID. O eso al menos es lo que quieren diferentes bloques. Para empezar de cero, mañana a las 11 de la mañana y convocada una sesión especial que lleva las firmas de la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, ya no con coalición, y Innovación Federal, también algunos de los bloques que conforman parte de la oposición dialoguista al gobierno de Javier Milei, quienes plantean una sesión especial para abocarse pleno y totalmente a la reforma jubilatoria en la República Argentina. Reforma jubilatoria que, recordemos, fue modificada por Mauricio Macri con la movilización de las 14 Las toneladas de famosas piedra. 14 toneladas. Fue modificada por el gobierno de Alberto Fernández, ni bien Sí. asume en el gobierno nacional, y luego es modificada por decreto por el presidente Javier Milei hace también 8 o 10 años, hará 2 meses, 3 meses en la República Argentina. Esta reforma jubilatoria que buscan impulsar los diferentes sectores de la oposición, porque también hay que decir que Unión por la Patria tiene dictámenes propios para llevar adelante una reforma jubilatoria, Sí. empieza con parte de la discusión de lo que se va a dar hoy a partir de las 11 de la mañana, porque también a las 14 horas hay convocada una sesión especial por parte y con las firmas de Unión por la Patria, de diputados y diputadas de Unión por la Patria, Sí. donde dicen, no solo tratemos la reforma jubilatoria, tienen dictámenes diferentes obviamente con la Unión Cívica Radical, Sí. de hecho hay Pero no hay ahí alguna negociación hoy abierta para hay ver 5 dictámenes por empezar. para saber si aglutinan. Correcto, la idea es llegar a algún tipo de punto en común. Unión por la Patria dice que tiene que ser un poquito más retroactivo que lo que dice la Unión Cívica Radical, y después en sí el proyecto medianamente acomodan los dos para el mismo lado, y ahora nos hacemos alguna preguntita, pero Unión por la Patria, aparte de la reforma jubilatoria que tiene, como decíamos, 5 dictámenes, uno por cada bloque importante, Unión por la Patria, Unión Cívica Radical, el PRO, La Libertad Avanza y Hacemos Coalición Federal, esos 5 dictámenes estarían incluidos en cualquiera de las dos sesiones, la de las 11 o de las 14, pero a las 14 Unión por la Patria quiere sumar lo que es Fondo de Financiamiento Universitario y Fondo Nacional del Incentivo Docente, Fonid. el famoso FONID, que básicamente ya está en una ley, pero como el gobierno nacional no cumple, el Congreso busca reactualizar básicamente lo que es este fondo, que básicamente lo que hace es enviar presupuesto a las provincias para que puedan pagarle a los docentes, luego de lo que había sido la modificación obviamente en tiempos de el Carlos I, de la Ley de Educación Federal. Recordemos, y en estas clases que solemos hacer de educación cívica con Manu, que ley mata decreto. Por supuesto. Entonces, mi ley hizo un decreto, ley mata decreto, pero veto presidencial mata ley. Sí, veto Entonces, presidencial mata ley, y ahí habría que ver quién paga ese costo. Claro. Por eso ahora nos metemos bien en lo que es la rosquita, más allá de lo informativo que repasábamos recién, y se abren varias puntas. Por un lado, en su momento comentábamos que cuando Unión por la Patria había convocado a esta reunión el día, no me acuerdo si anterior o si el siguiente, a la movilización de la marcha universitaria, de la famosa marcha universitaria, el resto de los bloques dialoguistas no habían querido acompañar, y yo les había dicho acá que había hablado con varios diputados de la oposición dialoguista y me habían dicho, se cortaron solos.
no hay negociación por parte de Unión por la Patria y quieren hacer básicamente lo que se les canta. Bueno, Quieren primeriar, digamos. quieren primeriar, y es obviamente lo que dicen hoy en día también, ¿no? Es el mismo discurso, es decir, cuando no tienen el control de la Cámara, igual quieren llevarnos a los empujones, dicen desde la oposición dialoguista, que igual también se abre la pregunta, ¿no? Porque hemos charlado de hecho acá con algún senador o diputado radical, ya no me acuerdo quién había sido, que nos dijo que sí, que es una mancha venenosa el kirchnerismo para votar adentro del Congreso de la Nación, Sí. y ahí se abre la pregunta, ¿no? Porque dicen, Unión por la Patria no dialoga, no busca ampliar el temario y es solamente su agenda. Bueno, también hay que pensar que lo que plantea la oposición dialoguista para este día martes es, tratemos nada más que reforma jubilatoria, hoy, martes 4, la semana que viene tratamos ley bases, y cuando terminamos de tratar ley bases, porque ellos suponen que, ni siquiera la semana que viene, probablemente la otra ley bases, es decir, primero jubilatoria, después ley bases y por último financiamiento educativo. Lo que dice Unión por la Patria es, me estás pateando hasta el infinito y más allá, y esto no se sabe, porque de hecho, si vamos a esperar ley bases, primero tenemos que esperar que vaya al recinto del Senado, que se apruebe o no en el Senado, y a partir de ahí que vuelva a la Cámara de Diputados. Lo que dice Unión por la Patria es, me estás cagando, básicamente. Entonces se abre la pregunta de, básicamente, si la oposición dialoguista está abierta también a negociar cuando Unión por la Patria tira esa imposición de los 99 diputados arriba de la mesa, que sabemos es parteaguas en el Congreso de la Nación, Sí. más allá de no tener los votos necesarios. No le suma a la oposición este chiquitaje. A la oposición, ¿qué de oposición? buscar a todas. Coincido. A buscar este chiquitaje de a ver quién primerea. Sí. Pero posta, es ganancia cero, o sea, no ganás ni aunque ganes. O sea, cualquiera de las dos que gane, o sea, no sé, me parece que el FONID, el fondo presupuestario o las jubilaciones, aunque la vete Javier Milei, es mucho más importante. Van a quedar mejor parados. Bueno, ahí se empiezan a abrir las preguntas de cómo se van a dar las disputas por los quórums mañana a la mañana y mañana a la tarde. Por un lado, sí, Unión por la Patria, como dijo hasta el momento, va a acompañar la sesión de las 11 de la mañana, o si no va a alcanzar la cantidad de diputados de Unión por la Patria que se sienten a las 11 de la mañana. O en caso de que eso suceda, ¿qué pasa después también con la oposición, ¿no? Con la oposición dialoguista, ¿cómo devuelve o no eso? Sabemos que si no se consigue el número a las 11 de la mañana, se habilitan los discursos en disidencia. Es decir, discursos que no sirven absolutamente para nada, solamente para estar en la versión taquigráfica del Congreso de la Nación y hacer un poquitito de show. A ver, pensemos escenarios. Sí. Uno, que no haya ninguna de las dos sesiones. Ninguna de las dos sesiones. Pierden todos. Ninguna de las dos sesiones Gana el pierden gobierno. todos. Gana el gobierno, claramente gana el gobierno, porque básicamente el costo ahí lo va a pagar la política, la casta. O sea, Pongamos que sí se hacen las dos sesiones. Pierde el gobierno. si se hacen las dos sesiones, pierde el gobierno. Sí, habría que ver ahí cómo terminan saliendo las leyes, pero sí, uno supondría que pierde el gobierno. Y después está, ¿qué pasa? Si da quórum o no Unión por la Patria, y si da quórum o no la oposición Es que dialoguista. ahí para mí está lo más riesgoso. Que haya una y la otra no, y ahí se van a pasar facturas in eternum. La oposición, dialoguista, no dialoguista, lo que sea, se van a pelear. Bueno, pero alguien ahí va a tener que considerar. Yo acá lo puse en parte de si Unión por la Patria efectivamente acompaña la sesión de las 11, ¿qué pasa con la de las 14? Porque también se va a estirar probablemente la sesión de las 11 de la mañana en caso de son a reforma. las 16. Bueno, por eso. ¿Y van a habilitar después el quórum si le habilita a Unión por la Patria, a los radicales y demás? Debería. ¿O se le complica la negociación de ley bases? Claro, ahí hay otro punto, que es externo a esto, digamos. Claro, ahí es donde empieza a jugar el todo del Congreso, de los radicales diciendo no.
primero jubilaciones, después ley bases, por último educación. Igual se supone que el que tendría que estar más desesperado porque salga la ley base es el gobierno y no el radicalismo. Y bueno, vos viste cómo es esto, Fer. Y después, por otro lado, también pensándolo desde la lógica de Unión por la Patria, que muchas veces es el sector más confrontativo o más de una negación en el general de los distintos proyectos, ¿qué es más importante? Me pregunto si es más importante que haya un proyecto perfecto, que haya un proyecto, ni siquiera perfecto, el proyecto que me gusta a mí, podríamos decirle, o si lo importante el día de mañana es que la oposición genere un bloque de unidad, aunque sea con disidencias, se apruebe un proyecto, aunque sea perfectible, y esto sea una derrota política para el gobierno nacional, que va a tener que ir al Senado de la Nación, donde claramente eso va a aprobarse, ¿no? Si se aprueba con unanimidad en la Cámara Baja, sabemos que en la Cámara Alta sale por tubo. Así que eso sería una derrota política fuerte del gobierno, que, como decís, tendría que llevar al veto. Usted sabe que yo amo la rosca tanto como usted. Sí. Pero, no sé, tengo miedo de decir una cosa de sentido común que las detesto, pero la verdad que en esto debería como primar, che, ¿y el presupuesto universitario qué onda? Che, ¿y el FONID qué onda? Che, ¿y los jubilados qué onda? Bueno, digamos, eso es lo que, antes que la rosquita, digamos. Eso es lo que le dicen de Unión por la Patria a los sectores dialoguistas, como bueno, la verdad son todos temas de ejes centrales, no podemos poner hoy jubilaciones, mientras tanto las universidades que no puedan pagarle a los docentes, que no puedan mantener... Igual es raro porque universidad es un tema caro al radicalismo. Sí, pero como caro están... en el buen sentido de la pero palabra. como están, bueno, caro y caro también. Pero... No como Grundin, esa me la va a entender Lorena Álvarez. Pero lo que decía es... Todavía siguen las negociaciones Consejo Interuniversitario Nacional, siguen las negociaciones UBA con el gobierno nacional, entonces ahí, más allá de que obviamente la postura es favorecer el Fondo Nacional de Incentivo de Docentes, favorecer el presupuesto universitario, también por parte de los radicales y de los bloques dialoguistas, bueno, se corre obviamente con lo que es la política. Y después el otro escenario es, ¿qué pasa si Unión por la Patria no baja a dar quórum a las 11 de la mañana? ¿Qué puertas se abren ahí? Y la discusión es si la oposición dialoguista, que tiene dictamen para tratar jubilaciones, que se podría tratar a las 14 horas, va a bajar a dar quórum o no, porque también tiene dictamen sobre FONID, también tiene dictamen sobre presupuesto universitario. ¿Qué va a hacer en ese caso la oposición dialoguista? Y si no baja y está este proceso de las discusiones en disidencia, los discursos en disidencia, me pregunto si la oposición dialoguista se va a centrar en bardear a Unión por la Patria por no haber bajado, o al gobierno por el hecho de la política pública en general, que es básicamente lo que están criticando con la presentación de proyectos, básicamente. Sí, seguramente hoy a la tarde vamos a tener novedades, porque hoy es la rosca y mañana veremos hoy si hay se labor concreta parlamentaria, hoy hay secuencia. Hoy es el día de rosca. Hoy es el día de rosca. Para mí se va a estirar a mañana también. Si se concreta o no esa rosca. Hasta último momento. Y después... Lo que pasa es que yo lo que estoy pensando, perdón, ¿no? Lo que estoy pensando en rosca es juntar un dictamen, ir con un dictamen unificado, digamos. Que eso sí, para mí lo que bastante. traba el dictamen unificado es la aceptación o no de que se traten los otros dos puntos de Unión por la Patria. Por eso yo te decía un proyecto perfectible o un proyecto que salga. Claro. Digamos, me parece que va por ahí el juego y la disputa. Obviamente, si no me parece, como decíamos, el que gana es el gobierno. Y como último punto de todo esto también está el hecho de la entrega del quórum constante que le hace la Unión Cívica Radical, Hacemos Federal, Innovación Federal al gobierno nacional. Sí. Y cómo se toma la propia UCR, el propio Pichetto y demás, el hecho de que cuando presentan un proyecto para ir en una línea radical o en una línea de centro, no apoye ni siquiera en el quórum ni la Libertad Avanza ni sus ex aliados políticos de el PRO, básicamente, con lo roto que está allí, y cómo da esa implicancia de el apoyar Unión por la Patria a la hora de negociar bases, como decíamos recién, la mancha venenosa, y cómo juega también la propia interna radical en eso. ¿Qué pasa si
la Unión Cívica Radical hoy mañana no consigue una victoria política, no consigue una avanzada sobre el gobierno, ¿qué pasa con los manes, con los Lustó de la vida? A ver si le pueden cobrar esa derrota política a los de Loredo, a las estructuras que quizás tienen un poquito más de vínculo con la derecha o con la Libertad Avanza, y sobre todo cómo se disputa eso después en la interna radical, que sabemos Facundo Manes asemella en diputados, Lustó asemella en senadores y en el Partido Nacional. Bueno, una discusión que obviamente se va también a discutir en la interna del partido, más allá de en el Congreso, donde mañana entonces habrá o no habrá, todavía es una incógnita, sesiones especiales a las 11 y a las 14 horas. Yo creo que acá hubo sesión especial, acá, en este estudio. Sí. Estuvieron rosqueando a mis espaldas. Yo no puedo entender que el mate lo esté haciendo Loren Álvarez. No lo puedo creer. O sea, ¿en qué cabeza, en qué rosca entra que... Yo me equivoqué y pagué, pero el mate no se mancha, mate. Claro, o sea, ¿en qué rosca termina Loren Álvarez haciendo el mate y no Manu Paul? Mirá la cantidad de azúcar. No, Escúcheme. pero aparte otra cosa. Yo lo vi que usted la miraba. Te agarra, yo estoy te agarra acostumbrado. diabetes cuando lo ves cebarse. Sí, Bueno. hace 2 años ya que no se puede creer ese nada, mate. si querían hacer mate, ahí tienen otro mate. Claro. Se toman un mate digno. Armen un partido y ganen la Armen un selección.